Muy buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahí ya faltan unos minutitos, pero bueno, vamos esperando a que todos se vayan conectando. Ahí se van sumando. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden responder por el chat? Los que ya están activos. Muy bien, ahí se van sumando. Si me ponen alguna manito para arriba, sí, me entero si me están escuchando. Genial, muchas gracias, Ley. Muy bien, ahí se van sumando. Bueno, voy presentándome. Antes que nada, bueno, agradecerles por acompañarnos y por haberse sumado a este nuevo webinar que estamos organizando desde Sonen Ingeniería. Para los que no me conocen, mi nombre es Bianca Pacielo y soy la coordinadora de marketing en Sonen Ingeniería. Seguramente les habrán llegado algunos mails de mi parte o algunos news, así que bueno, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, les cuento, Soren es una empresa de ingeniería con más de 20 años de experiencia, especializada en brindar soluciones para la industria. Somos distribuidores autorizados de TAP en Argentina, Uruguay y Paraguay, y además desarrollamos estudios eléctricos, capacitaciones y proyectos de ingeniería para empresas de toda la región. Así que bueno, el webinar de hoy vamos a compartir con ustedes las principales novedades de TAP 2026. Vamos a conocer cómo la inteligencia artificial comienza a integrarse a esta plataforma y cuáles son sus funcionalidades principales y demás. Así que bueno, hoy nos va a estar acompañando Julián Coronel, uno de los chicos del equipo de ingeniería especialista en ETAP, quien les va a mostrar estas nuevas funcionalidades y va a responder antes de finalizar el webinar todas las consultas que ustedes tengan. Así que bueno, algunos detalles a tener en cuenta, verán que tienen todos los micrófonos apagados, silenciados. Esto es para, bueno, una mejor organización, ya que seguramente vamos a hacer varios. Así que bueno, los invitamos a que nos escriban igual todas las consultas o las dudas que tengan por el chat, que les vamos a ir respondiendo con todo el equipo. Igual, de todas formas, al finalizar, antes de finalizar el webinar, vamos a tener un espacio para consultas y demás. Así que vamos a intentar responder todo y lo que no lleguemos a tiempo, podemos seguir el contacto por mail, por chat, no hay problema. Así que bueno, em, quiero que mantengamos el horario, así no le robo tiempo a Julián, pero bueno, un detalle más, si desean recibir la grabación del webinar y la presentación, al finalizar, minutos antes de finalizar el webinar, vamos a compartirles una breve encuesta que no les va a llevar más de 2 minutitos completarla y realmente nos ayuda a seguir mejorando estos contenidos que preparamos para ustedes. Así que bueno, desde ya les agradecemos si nos pueden ayudar con eso. Gracias por acompañarnos y por todo este tiempo que nos están dedicando. Ahí se van sumando. Nos quedan unos minutitos más, así que bueno, me voy a quedar acá con ustedes. Siempre tenemos gente de todos lados. Yo no sé si esta vez también. Están todos de capital, de Buenos Aires, del interior. Tenemos de otros países, no solo de Argentina. ¿Desde dónde se están conectando? ¿Quieren contarnos ahí en el chat? Unos minutitos tenemos hasta que se sumen un par más de personas y ya comienza Julián. Hola Fabián, desde La Plata, genial, buenísimo. Sé que hay muchas personas que ya nos vienen siguiendo. Puerto Madryn, buenísimo, desde Capital. También invitamos a mucha gente nueva, así que bueno, vamos a ver desde dónde se suman. Paradero, buenísimo, muy bien. Bueno, ahí ya estamos en horario. Le voy dando la palabra a Julián. Juli, si estás por ahí, así no te robo más tiempo y puedes comenzar tranquilo. Perfecto, gracias Bianca. Primero que nada, ¿se me Fernanda. escucha bien? Sí,
Sí, sí, todo bien. Perfecto. Si quieres poner la Bueno, presentación, así yo te muy digo, bien. Un segundito. no hay problema. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Ahí está, Juli, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, Muy bien, bueno, te dejo todo tuyo. vale. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y todas por participar en este webinar. Bueno, nada que contarles. La idea del webinar de hoy es hablar un poco sobre cómo el software actualmente se está implementando en muchos proyectos de ingeniería, donde últimamente la demanda normativa y quizás el exigimiento normativo y trazable se vuelve una tarea un poco difícil para quizás formas de trabajar en los que no se involucran bases de datos consolidadas en gemelos digitales y cuestiones similares. Vamos a ver un poco cómo se aplican dichas herramientas a diferentes tipos de proyectos y diferentes áreas dentro de la misma región, como por ejemplo vamos a estar viendo proyectos en materia de seguridad y protección, proyectos en validación de información, de microredes y bueno, sistemas BES, entre otras cuestiones. Parte de lo que va a ser la reunión también de hoy es mostrarles también cuáles son las novedades del ETAP 2026, así como cómo es el acompañamiento que brindamos desde Soren para la integración e implementación de soluciones, así como también con el acompañamiento que les damos para la integración del ETAP en sus proyectos y cuestiones similares. Bueno, acá un poco lo que será la agenda. Vamos con la parte número 1, etapa aplicado a ingeniería. Para poder abordar esto, primero tengo que explicarles qué diferencia en parte a ETAP. Lo primero que tenemos que mencionarles es el concepto de gemelo digital eléctrico. Básicamente el software trabaja con una copia relativamente exacta a nivel en función de lo profundo que seamos modelando dichos elementos, con el cual nosotros vamos a estar estableciendo los parámetros eléctricos, mecánicos e incluso electrónicos de control que intervienen en cada uno de los efectos de nuestra planta real. Frente a estudios de diferentes calibres, por ejemplo, cortocircuitos, coordinación de protecciones, flujos de carga, tenemos una base de datos, bases de datos consolidadas en función de librerías de equipos, parámetros modelados para cada uno de estos, escenarios y eventos que querramos simular y poner a prueba. Con lo cual la idea de generar un gemelo digital en ETAP se convierte en algo indispensable para poder dar correctamente una validación de los resultados obtenidos al momento de hacer los estudios. Para entender un poco mejor esto, vamos al siguiente paso. Déjenme que les comparto pantalla del software. Bueno, esto que vemos acá es una demo base del software. Es una planta con diferentes elementos modelados eléctricos. Cada uno de estos elementos está basado básicamente en un infilar con sus parámetros asignados correctamente, con los cuales nosotros vamos a poder hacer diversos estudios eléctricos, de los cuales muchos de ellos aprovechan en gran medida o menor los parámetros asignados a cada uno de estos equipos. Por un lado, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de, en motores, establecer valores nominales de chapas características, lo que llamamos nameplate también, para evaluar cómo va a ser el comportamiento de la demanda del mismo, así como también podemos modelar modelos de impedancias, modelos dinámicos, características mecánicas, como por ejemplo inercias, que intervienen mucho al momento de hablar de estabilidad transitoria y aceleración de motores, detalles de la carga, el tipo de carga con el cual va a estar comportándose, si tiene dispositivos de arranque asociados, por ejemplo, podríamos poner
diferentes tipos de elementos asociados al mismo, entre otras cuestiones. La idea de esto es mostrarles a ustedes que cada uno de estos elementos dentro del software tiene el suficiente abanico de opciones para que ustedes parametricen esto en mayor o menor medida de lo que ustedes necesiten. El software no solo va a estar implementando o utilizando y aprovechando los valores eléctricos de cada uno de estos elementos, sino también los parámetros o propiedades mecánicas e incluso electrónicas que modelemos en cada uno de ellos para poder dar correctamente un resultado de lo que pasa en nuestra planta. Algo que también quería mencionarles es que si bien tenemos la posibilidad de modelar bueno, elementos con parámetros nominales, tenemos también la posibilidad de trabajar con librerías de fabricantes previamente cargados al software. Por ejemplo, como es el caso de este interruptor, que es un Cattlehammer, o podríamos utilizar un ABB con diferentes tipos de interruptor, caja moldeada, Power CB. Cada uno de estos fabricantes tiene sus respectivos modelos y cada uno de estos modelos tiene sus respectivos niveles de tensiones funcionales. La idea de asociar una librería que integre todo esto es facilitar el modelado del mismo. Nosotros al seleccionar uno de estos ya tenemos automáticamente establecido cómo va a ser el comportamiento, por ejemplo, de este interruptor, del tripeo que va a ser visible frente a un estudio de selectividad y coordinación de protecciones visible en una curva TCC. La idea de mencionarles esto es que este tipo de comportamiento de librerías que TAP facilita no solo se reduce a lo que serían interruptores, sino que también hay muchos elementos como por ejemplo fusibles, cables, inversores, curvas características de motores, entre otras cuestiones que pueden ser modeladas previamente con librerías. Muchas de estas librerías quizás en algunos casos no van a estar integradas al software, pese a tener una gran base de datos que versión a versión se renueva y actualiza integrando nuevas. Tenemos obviamente una limitación en función de las nuevas novedades o productos que salgan. Si bien no están integrados, se pueden llegar a modelar e integrar de manera libre, si es algo que vamos a mencionar al finalizar de la reunión, pero les voy adelantando que parte del trabajo de acompañamiento que da Soren a las personas que tienen licencias con mantenimientos activos es el poder ayudarles a integrar librerías y elementos particulares que quizás necesiten para sus modelos y sus proyectos. Bueno, imaginemos que ya tenemos la parte del modelado concluida, modelamos todo en función de lo que necesitamos. La parte de validación de datos, diseño y capacidad, habla también un poco de cómo nosotros vamos a validar que el comportamiento de este gemelo digital frente al consumo y generación de la misma coincide con valores que nosotros conozcamos de nuestra planta. ¿Qué quiere decir todo lo que acabo de decir? Básicamente tenemos que evaluar que nuestro gemelo digital frente a un flujo de carga converja relativamente bien con valores que que sean familiares para nosotros. Nosotros, mediante el uso de un estudio de flujo de carga, podemos evaluar diferentes tipos, primero que nada el flujo de la energía, en diferentes tipos de valores, parámetros, ya sea corrientes, potencias activas, reactivas, aparentes. Podemos evaluar factores de potencia y otros detalles como caídas de tensiones y demás. Todo con el fin de poder validar un poco lo que sería el modelado actual hasta el momento y también con la finalidad de visualizar diferentes escenarios y demás. Por otro lado, también tenemos estudios de cortocircuito, que muy parecido a lo que sería la validación dada por un flujo de carga, tenemos la posibilidad de establecer corrientes de cortocircuitos en función de las impedancias que modelamos previamente en todo nuestro gemelo digital. Y la idea de esto es establecer criterios de verificación para cada uno de los interruptores. Estoy viendo algunos comentarios en el chat.
Voy a intentar abordar todas las respuestas al finalizar, así que ustedes escriban que no se va a perder ninguna. Cualquier cosa que no podamos responder ahora, o ya sea por tiempo o por falta de alguna confirmación, lo vamos a estar abordando luego por mail, así que a su mensaje también asocien un mail para que nosotros podamos responderles sin falta. Gracias. Bueno, volviendo al tema, cada uno de estos flujos de carga, en este caso cortocircuito, perdón, trabaja no solamente con valores de impedancia y cálculos típicos, sino también están asociados a diversas normativas, lo cual me da pie a mostrarles que el gemelo digital no solo trabaja en función de estudios estandarizados, sino también en función de normativas que regionalmente puede variar, así como también actualizarse año a año. Es algo de lo que vamos a estar viendo, que fue uno de los motivos por el cual se hizo el webinar. Hay una actualización en la norma NFPA que vamos a estar viendo próximamente, pero bueno, versión a versión, la idea de ETAP es contemplar la última línea de normativas para garantizar un correcto análisis ingenieril con el software. Volviendo a la presentación, el siguiente área frecuente de aplicación, al menos regionalmente, que es lo que estamos notando, consiste en hablar de protecciones y seguridad eléctrica. Básicamente habla un poco sobre lo que sería la coordinación de protecciones, pero también, pese a que no lo mencionamos en la presentación, lo menciono ahora yo, también podríamos involucrar lo que serían los estudios de cortocircuito en este área de trabajo. Tenemos básicamente la primera instancia, que es validar que cada uno de nuestros interruptores soporte un incidente de cortocircuito frente a las alertas que podrían estar surgiéndonos luego de ejecutar el mismo estudio. Una vez que validamos que las corrientes de cortocircuitos están por debajo de las capacidades máximas de los interruptores, se suele proceder a analizar qué sucede con cada uno de los interruptores y elementos con los cuales hay que hacer una debida coordinación y selectividad de protecciones, mediante la generación de curvas y gráficos tiempo corriente. Acá vemos un gráfico basado en esta sección de nuestro unifilar, nuestro gemelo digital, que previamente tuvo cargado cada una de las librerías que mencionamos, librerías que vienen acompañados con las ecuaciones que definen y componen las curvas tiempo corriente para cada uno de los interruptores y en este caso fusibles también. Bueno, como verán también hay una curva de arranque de motores que está asociada a las características nominales del motor, curvas que son genéricas en función de la normativa que cumplen, en este caso la IEC. Tenemos propiedades térmicas de ampacidad de los cables también, entre otras cuestiones. Y algo que quisiera mencionarles es el hecho de que por lo general en los softwares de análisis de tiempo de coordinación y selectividad de protecciones tenemos un camino inverso en el cual tenemos que parametrizar los valores para poder visualizar correctamente una curva, teniendo, por ejemplo, que cambiar, no sé, el porcentaje de acción para esta térmica, este relé de baja. De manera manual podemos cargarlo en cada uno de los pestañas de parametrizado. Podemos hacerlo también con esta de acá y vemos cómo se previsualiza sobre la gráfica. Posterior a aceptar los cambios se ejecutan. Sin embargo, una ventaja con la que cuenta el software y una de las facilidades que nos da para poder coordinar correctamente una coordinación y selectividad de protecciones de manera más intuitiva es el hecho de poder interactuar gráficamente con cada una de estas curvas, pudiendo establecer los valores paramétricos dentro del mismo desde la interfaz gráfica de estos valores, de estos ploteos, ¿no? Esto facilita mucho las cosas, sobre todo cuando tenemos que hacer una coordinación de muchos elementos a la vez y tenemos que garantizar buenas prácticas ingenieriles, así como buenas cumplimiento de normativas y selectividad. Bueno, por otro lado, también tenemos
fuera de la vista tiempo corriente, tenemos la posibilidad de insertar fallas, que es una ventaja para visualizar rápidamente cuáles son los tripeos y el orden de los mismos en función de la inserción de una falla. Acá me disculpan que no hay una selectividad, una coordinación acorde, pero bueno, podemos visualizar algunos de los elementos que se tripean al momento de insertar una falla. Lo siguiente dentro de este grupo de seguridad y protecciones es hablar un poco sobre las mallas de puesta a tierra. Nosotros tenemos un módulo dedicado a, bueno, las mallas de el análisis de malla de puesta a tierra y análisis de resistividad de los suelos, mediante los dos métodos conocidos, que por un lado es la IEEE 80 y por el otro el elemento finito. Acá les muestro la interfaz de este módulo de mallas de puesta a tierra. Consiste en una visión 3D de la misma, en la cual ustedes van a poder visualizar cotas y, bueno, vectorizadamente cada una de las jabalinas y electrodos. Podemos visualizar un corte también que nos muestra las características visualmente del suelo. Ahora se las muestro. Y en la parte de abajo tenemos la disposición de cada una de este mallado. Lo primero que quiero que vean es que las propiedades de cada uno de estos mallados, la disposición de los mismos, están en función de una matriz que puede ser totalmente exportable e importable, ya sea con el uso de un Excel con el cual trabajemos, así como también con el uso de programas como AutoCAD. Hay mucha gente, muchas empresas trabajan actualmente con el software AutoCAD para hacer sus mallas de puesta a tierra. Muchas veces, y han sido muchos los casos en los cuales nos consultan si pueden aprovecharlo para no hacer el trabajo por dos, existen formas de importar. El DataX de ETAP nos permite importar correctamente todas las mallas para no tener que hacer el trabajo por dos. Bueno, cada uno de estos parámetros también tiene la posibilidad de involucrar costos con el fin de poder dar en su reporte final una estimación de costos, así como de longitudes y otras cuestiones apreciables en dichos reportes. Una vez modelada la malla, tenemos visualización de la misma en este gráfico 3D, pero lo más llamativo es la posibilidad de edición de muchos métodos de cada uno de estos niveles de resistividad del suelo. Lo primero que podemos ver es que tiene tres etapas. Tiene una capa superficial, que es esta que vemos acá arriba de todo. No sé si ven el puntero, creo que no. A ver. No, creo que sí. Bueno. Los siguientes son dos capas inferiores, una superior, que se extiende hasta esta distancia, podemos establecerla nosotros, y la profunda, que es desde esta distancia en adelante, hacia abajo. Algo que quiero mostrarles es que el software tiene unos valores relativamente cercanos a las propiedades que va a tener ese tipo de suelo, por ejemplo, suelos orgánicos, secos y de rocas. Podemos establecer estos valores en función de valores que nosotros conozcamos, o podemos establecer valores calculados mediante un análisis. Por ejemplo, acá establecemos el típico método de medición de suelos. Establezcamos unos valores genéricos, ponemos 15, 20, 28. Calculamos, nos genera una curva, lo actualizamos y estos valores ahora son aprovechables en la sección de calculados, como bueno, con el efecto normativo que lleva a cabo estos cálculos, ¿no? Esto nos permite un abanico amplio de validación de información de resistividad del suelo para poder dar con un buen estudio de mallas de puesta a tierra. Una vez realizado todo el modelado pertinente, tenemos que simplemente ejecutar nuestros estudios
con el fin de poder validar la tensión, que la tensión que nosotros tenemos calculada, tanto de toque como de paso, está por debajo de los valores admisibles normativos para esta misma malla. Otra cuestión que podemos tener en consideración es, por ejemplo, la posibilidad de plotear las curvas de efecto de la misma. En un segundo, acá se los voy mostrando. Tenemos entonces diferentes curvas. En este caso tenemos los potenciales absolutos, las tensiones de paso, de toque, y acá las de paso, para cada uno de estos informes y resultados. Bueno, algo que no mencioné, pero no menos importante, es que los estudios que nosotros estamos utilizando acá tienen la posibilidad de aprovechar información que previamente hicimos de cortocircuito para nuestro gemelo digital, así como también poder aprovechar información que nosotros establecemos en función de algo que nosotros conozcamos o algún análisis específico que querramos hacer. Podemos establecer valores XR o podemos utilizar los valores que nosotros calculamos en nuestro gemelo digital. Acá hay otras cuestiones a tener en cuenta para los valores de permisividad o los valores admisibles, entre otras cuestiones. Cada uno de estos estudios, cada uno de estos módulos de ETAP tiene dicha posibilidad de edición mediante el study case, que es el común denominador de todos los estudios. Lo que quiero contarles con esto es que más allá del modelo que nosotros definamos y el gemelo digital con el cual estemos trabajando, tenemos la posibilidad también de integrar normativa pertinente para cada uno de estos, cada uno de estos estudios. Hay muchas variaciones que se pueden hacer estudios a estudios, por lo cual ETAP tiene consideración de los mismos como para poder personalizar y ajustar en mayor o menor medida el resultado que se quiere llegar a evaluar. Pasemos a la siguiente parte de la presentación. Tenemos otro área frecuente de aplicación que es estudios de calidad de energía y respuesta dinámica. Con calidad de energía a lo que vamos es más allá de establecer continuidad y constancia en el flujo de la misma, es el hecho de poder evaluar condiciones de armónicos, distorsiones de la forma de onda, tanto de tensión como de corriente. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el cual se genera un estudio de armónicos. Veamos un poco qué pasa con las distorsiones en la barra. Tenemos entonces esta deformación en la forma de onda, esta forma de onda un poco distorsionada. Acá tenemos el perfil de los armónicos que más se involucran en la misma. Y estos ploteos también pueden ser estudiados y puestos en análisis en función de las mitigaciones que nosotros les demos, ¿no? Tanto con filtros pasivos como con filtros activos y demás. Otra herramienta que el software suele brindar a muchos estudios de calidad de energía es la posibilidad de evaluar correctamente el perfil de impedancias de todo el sistema con una herramienta llamada Frequency Scan, escaneo de frecuencias. La idea de esto es tener una integridad completa de lo que sería un estudio de calidad de energía desde el software ETAP, y es por eso que es muy implementado, muchas veces implementado, dado que nos permite validar en dónde, por ejemplo, hay una resonancia antes de colocar un capacitor, o cómo deberíamos sintonizar un filtro pasivo para mitigar la resonancia de ese capacitor mediante un capacitor de túnel, básicamente. Podemos visualizar entonces cómo es el comportamiento de las impedancias en cada uno de los sectores donde nosotros queremos, tanto en magnitud, ohms, como el ángulo del mismo para visualizar dichos comportamientos. Bueno, ¿qué más puedo mostrarles? Sí. Bueno, respecto a la otra parte, que es la parte de dinámica de los mismos,
calidad de energía y respuesta dinámica hace alusión al correcto funcionamiento de la red. En este caso también tenemos la posibilidad de evaluar mediante estudios de transitorios cómo se comporta la estabilidad de la red, ya sea tensión o corriente de las mismas. También podemos aprovechar estudios de arranque de motores y demás. Un ejemplo que me gusta mostrar de estabilidad transitoria es el análisis del inrush que podemos darle a un transformador. El inrush es un punto crítico para poder hacer selectividad y coordinación correctamente. Algo que nos favorece la normativa es poder establecer un valor de inrush en función de un multiplicador. Sin embargo, muchas veces ese multiplicador queda bastante holgado y nos condiciona a trabajar sobre valores que quizás nunca llegue el verdadero transformador. Em, Algo que podemos hacer con el estudio de estabilidad transitoria es analizar en realidad correctamente dónde se va a estar ubicando este em, valor de inrush. Déjenme visualizarlo ahí. A ver, vemos con el otro. A ver ahora. Vamos a Lagrange. Bueno, acá podemos aprovechar un poco mejor lo que les mencionaba. Este de arriba es nuestro comportamiento de la corriente debido a la magnetización de nuestro transformador. Y algo que me gustaría que aprovecharan es que prestaran atención a este valor de acá. Nos está dando básicamente la consigna del valor del inrush real, que las condiciones que están envolviendo o contorneando este transformador generan dichos resultados, con lo cual este tipo de datos podría darnos un poco más de aproximación al momento de hacer coordinación y selectividad de protecciones. De igual forma, podemos establecer estudios para predefinir las corrientes de arranque de motores. Quiero mostrarles, actualmente nosotros trabajamos con corrientes en función de normativa, con valores típicos. Sin embargo, muchas veces estos motores tienen arranques en suave o variadores que hacen, o controladores que hacen que los mismos se comporten diferente. Con el uso de lo que sería el módulo de arranque de motores, tenemos la posibilidad de establecer curvas un poco más próximas a lo que sería la curva de arranque real para dichos motores. Posterior a esto, podemos citar, o llamar, mejor dicho, desde el mismo motor, el estudio previamente hecho para integrarlo correctamente en nuestras curvas tiempo corriente que se sincronizan con el estudio de protección y coordinación de protecciones. Selectividad. Bueno, con todo esto también me da un poco el pie a mostrarles que si bien el software trabaja de manera modular, la mayoría de datos están en una base de datos entrelazada, por ende todos los estudios hechos en un módulo son aprovechables en otro, siempre y cuando este otro los valide normativamente o los permita normativamente. Por ejemplo, estudios de cortocircuitos son aprovechables tanto en eléctrico como estudios de protecciones, estudios de malla de puesta a tierra, los estudios de estabilidad transitoria son aprovechables también para lo que sería, bueno, estudios de selectividad de coordinación, al igual que los estudios de arranque de motores. Toda la información, relativamente hablando, está entrelazada, con lo cual nada, nos permite trabajar un poco con cada uno de estos módulos y aprovechar la información para no repetirla. Hablemos un poco de los estudios ergoeléctricos, que es algo que se me salteó. En primer lugar,
la idea de los estudios de arcoeléctricos es trabajar con la normativa pertinente que aceptan regionalmente. En este caso, tenemos una actualización en una de estas. Consistentemente, hablando de la NFPA 70E 2027, que es una normativa que recientemente se actualizó, y ETAD 2026 la involucra o la incluye en los tipos de cálculos y parámetros al momento de analizar la energía incidente y los niveles de riesgo arcoeléctrico de nuestros sistemas, de nuestro gemelo digital. Bueno, acá pueden ver ustedes que después de ejecutar correctamente el estudio, la idea del estudio es, bueno, visualizar cuál es la corriente que se va a dar durante el arco, el efecto de arco eléctrico, las distancias, los niveles de categorías y el tiempo en el cual se tarda en despejar dichas fallas. La posibilidad de visualizar toda esta información, incluso mediante un analizador, nos permite o valida un poco la capacidad de, o bueno, el fomentar las buenas prácticas ingenieriles, que no es solamente hacer estudios de riesgo de arco eléctrico y poner etiquetas, sino también promover la mejora continua de los mismos mediante el seteo de las protecciones o la reconfiguración de las mismas con fin de bajar el tiempo o la ventana de despeje de la falla y generar así una, un merme en la categoría de carga de energías incidentes en cada una de las barras. Em, Perfecto. Bueno, posterior a un análisis correcto de cada uno de los mismos, el software, también mediante el estudio, nos permite generar las etiquetas correspondientes, que si bien en este caso tenemos algunas etiquetas a modo genéricas, en su mayoría van a estar en inglés y van a tener información un poco variada, podemos y tenemos la posibilidad de editar cada una de estas con herramientas propias del software e incluso exportar en formato Word para poder generar las propias, ya sea con nuestros logos, con nuestros parámetros deseados, incluso en español o en otro idioma. Incluso podríamos aplicar en cada una de estas etiquetas los EPPs correspondientes para cada uno de los niveles, para cada una de las barras mencionadas. Y todo esto actualizado con los valores obtenidos del estudio realizado. Con eso hablando de las implicaciones del software en seguridad, protección, calidad de energía y respuesta dinámica. Tenemos también una especie de oleada de sistemas BES, que últimamente, proyectos BES que se están dando regionalmente. Hay mucho más interés que antes en microredes y redes inteligentes, y es algo en lo que TAP tampoco se queda atrás. Tiene diferentes herramientas para poder afrontar estudios complejos. Incluso es una herramienta muy útil para poder dar sustento y validación frente a las etapas 1, 2 y parte de la 3 que suelen ser indicadas por procedimientos de CAMESA. Se pueden hacer diferentes estudios, por ejemplo, modos islas, deslastre de cargas, validar que nuestros controladores eh, correctamente gestionen las energías la energía tanto activa como reactiva de nuestra red. Ahora se los voy a mostrar, pero en principio esa es la idea del software y las incumbencias de las mismas. Hago un pequeño paréntesis. Al finalizar este webinar vamos a tener una instancia va a tener a disposición una encuesta. Si ustedes tienen algún interés o hay algo en lo que quieran profundizar, es el momento para poder, es el lugar donde pueden ustedes solicitárnoslo, y dentro de lo posible nos vamos a estar contactando, lo vamos a tener en cuenta también para futuras instancias de webinars y demás. Ah, ténganlo en consideración. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de microredes dados por etapa. Como les venía diciendo, el software en principio no solo contempla consideraciones eléctricas, no solo tiene consideración de los parámetros eléctricos de cada uno de los elementos,
dentro del gemelo digital, sino que también tiene, además de los parámetros mecánicos que son útiles para transitorios y aceleración de motores, también tiene en cuenta comportamientos de equipamiento electrónico de control. Em, Básicamente podemos modelar tipos de control o controladores que gestionan inversores, baterías, generadores, aerogeneradores, o gestionan a nivel macro toda la red, generando en función de, bueno, la necesidad de la planta un deslastre de cargas con jerarquías establecidas previamente, el uso o no de almacenamiento de baterías auxiliares, la incorporación de generadores auxiliares de energía para poder establecer o mantener frente a contingencias los parámetros relativamente en, bueno, en valores estándares y correctos, ¿no? Em, con lo cual, déjenme mostrarles, tenemos la posibilidad de hacer flujos de carga que contemplen dichos efectos de control en función de los criterios que nosotros le demos a cada uno de estos controladores. Denme un segundito. Lo primero que quiero mostrarles es que acabo de hacer un flujo de carga diferente al resto. Este flujo de carga tiene un periodo, un flujo de carga con dominio en el tiempo, que contempla perfiles de demanda y generación que varían hora a hora, básicamente, o minuto a minuto. Este tipo de comportamiento variable genera una bueno, variabilidad también en toda la planta, tanto en la demanda de la red como de los elementos, como en la demanda también de cada uno de las cargas presentes en el mismo. En este caso, desactivé la opción del control, o sea, el software está totalmente desestimando los controles del mismo. Visualizamos que, dado que no hay control, la franja naranja que representa la potencia que pasa por la batería está en cero, dado que nuestra batería requiere, el inversor de nuestra batería requiere un tipo de control para poder estar actuando frente a las sobredemandas o momentos de sobregeneración. Sin embargo, con el mismo software y el mismo modelo podemos establecer un criterio homólogo, pero con los controladores, con toda esta parte electrónica que les menciono que el software tiene en consideración, para poder validar que, por ejemplo, no sé, si nosotros previamente modelamos en cada uno de estos controladores el comportamiento o las pautas de nuestros controladores reales de gestión de energía y demás, podemos validar que en un evento donde hay mucha generación o mucha demanda, gestionen correctamente la energía, y es lo que deberíamos ver en este caso. Déjenme ver si carga esta parte. Pero bueno. La idea de poder involucrar controladores o estos elementos de control es poder validar los típicos elementos que tenemos en redes inteligentes, en sistemas BESS, por ejemplo, con los cuales también son útiles para poder dar sustento a los modelos que se suelen presentar, por ejemplo, en proyectos de Camesa y demás. Visualicemos ahora cómo se verían nuestras curvas de generación y demanda frente al uso con control. Lo primero que quiero que vean es el antes. La única diferencia en estos casos es el despacho de la energía. Dado que el control no está siendo involucrado, la batería está básicamente inactiva, está plana. Sin embargo, en este caso tenemos nuestra curva absorbiendo energía, nuestra batería, nuestro controlador establece que tiene que absorber energía en momentos donde la tensión, la demanda total, que es la verde, cae,
por lo cual ve un buen momento para poder absorber energía que después va a aprovechar en momentos donde la demanda tiene picos, como en este caso, con el único objetivo de coordinar, orquestar todas las fuentes de generación y almacenamiento de energía para bajar la energía demandada a la red principal, que es esta curva que ven en gris en este caso. Em, de esa forma estaríamos validando las configuraciones que le dimos a cada uno de nuestros controladores. Algo que quiero que entiendan ustedes es que estos controladores tienen, bueno, plantillas de control basadas en controladores reales, controladores PPCs, Power Plant Controllers, y Microgrid Controllers. Hay personas también que han modelado los parámetros que establecieron previamente en controladores un poco más versátiles, como por ejemplo PLCs y otras cuestiones similares. Tenemos entonces en cada uno de estas plantillas de control diferentes tipos de control, ya sea por potencia activa, reactiva, control de voltaje. Tenemos bueno, formas en las cuales se va a establecer una reconexión en caso de que dé un evento de desconexión. Se pueden establecer criterios para arranques en negro, modo isla y muchos de las cosas que también son evaluadas por CAMESA y se tienen que tener cierto sustento que acompañe eh, dichos escenarios, ¿no? Dicha evaluación de escenarios. Bueno, la idea de esto es mostrarles un poco que las incumbencias del software también va por lados de control y electrónica, al menos de potencia, con lo cual estaríamos abordando la última parte de las incumbencias de TAP regionalmente. Vuelvo a insistir, si en algún momento quieren involucrar un poco más de información o quieren solicitarnos algo más, nos pueden mandar un mail, seguramente vamos a darlos al finalizar la reunión. De todas formas, tienen también el espacio de las encuestas para poder establecer bueno, sus prioridades para futuros webinars. Hablemos ahora de la cuestión, novedades del software TAP 2026. Lo primero que quiero mostrarles es que con toda esta oleada de IA y inteligencia artificial que está automatizando bueno, el uso de softwares y otras cuestiones similares, ETAP también quiso involucrarlo y lo está haciendo bastante bien. Esta implementación se está haciendo desde la versión 2024, sin embargo en la 2026 se perfeccionó bastante y se planea que se siga perfeccionando. Lo vamos a ver a través de un video para mayor orden. La idea de esto es ingresar a la herramienta ETAP Copilot mediante el Tools en la sección de herramientas. Cada uno de estas IAs están alimentadas por un motor real de IA que puede ser a través de un API de ChatGPT o de Claude o Gemini, el que por preferencia utilicen. Y lo importante es que se pueden hacer muchos tipos de peticiones a la IA para que ejecute sobre el mismo flujo, bueno, modelo gemelo digital que previamente hicimos. En este caso le estamos pidiendo a la IA que ejecute un flujo de carga con nombre de reporte test. Entonces, después del tiempo que le tome realizarlo, ejecuta el flujo de carga de manera autónoma y genera el reporte en la carpeta correspondiente. Ahí nos da un pequeño feedback de lo que hizo y dónde guardó cada una de las cosas. Lo siguiente que se puede llegar a hacer, por ejemplo, es la generación de reportes en función del estudio que hicimos recién con la IA. Le pedimos que genere un reporte. Cabe aclarar que este tipo de reportes no es el mismo reporte que se hace cuando se lo aborda manualmente. De hecho, tiene otra estructura, tiene otra forma de plantilla base, al parecer. Y también nos permite esta creación desde cero
el poder trabajar con informes en otros idiomas. Em, He hecho la prueba en muchos, bueno, en algunos idiomas y no ha tenido ningún problema. Así que se pueden llegar a generar informes, reportes en diversos idiomas. Por otro lado, tenemos también em, la posibilidad de pedirle a la IA de ETAP que compare diversos escenarios, cambios. Por ejemplo, en este caso le estamos pidiendo a la IA que compare qué pasa si al motor 10, que es este de acá, déjenme que activo el cursor, es este de acá, a este motor 10 de 50 HP, lo cambiamos a 500 HP y que evalúe qué sucede con su entorno, básicamente. Quiero que vean que la IA pasa por todas las etapas, no se saltea ninguna, no es que no ejecuta o tiene algo en paralelo, sino que utiliza el software para primero editar, entra en modo edición y edita el motor a 500 HP. Posterior a eso, una vez ahí cambiado, ya lo pueden visualizar con 500 HP. Posterior a eso, entra nuevamente al flujo de carga y ejecuta el estudio. Y posterior a eso, vuelve a las condiciones iniciales previos al cambio, con fin de dejarlo todo tal cual estaba. Una vez que tiene o establece todos estos puntos, genera una devolución de todos los cambios que se hicieron, establece los hallazgos, referencias de tensión en otras barras para ver qué pasa, que hay un undervoltage o se sube la tensión. Y después hay una pequeña conclusión que dice la subida de 500 HP provoca sobrecorrientes críticas, elementos asociados, muy probablemente una caída de tensión, pero falta un dato. Bueno, ahí nos está pidiendo que para tener más precisión establezcamos un poco más de valores, al parecer por unidad. Y también nos da una sugerencia para mejorar el tipo de reporte que hacemos con la IA. Esta información tranquilamente podemos decirlo que la exporte en un documento bueno, que nosotros podamos aprovechar en un proyecto o un archivo, por ejemplo, y demás. Em, También podemos pedirle al software, a la IA, que añada o borre elementos con parámetros específicos en una ubicación específica. Obviamente, todo lo que nosotros hagamos va a tener mayor o menor eh, nivel de precisión en función del prompt que nosotros le demos a nuestra guía, ¿no? Si nosotros somos muy precisos con la petición y muy estructurados, podemos hacer que haga algo mucho más complejo de lo que estamos haciendo en este momento. Le estamos pidiendo que añada un elemento, en este caso es el loop 99, en el bus 19, que debería ser en ese bus que está seleccionado ahí abajo. Acá. Ahí lo está generando en modo edición y ahora falta que lo conecte. Posterior a eso le pedimos que lo borre desde el mismo prompt. Ahí le estamos diciendo que elimine la carga que creó recién, siendo siempre específicos con el nombre eh, del elemento cual queremos borrar. Posterior a eso se borra efectivamente. Ahí vemos cómo desaparece y nos da una ventaja. Bueno, hay otros tipos de usos que podemos llegar a darles, depende mucho de lo que nosotros necesitemos, lo que se nos ocurra básicamente, y también depende mucho del grado de precisión que tengamos en el prompt, y es básicamente como con cualquier IA. Recuerden que no es una IA de comunicación, está utilizando un modelo de comunicación para intervenir sobre un software de análisis y gestión, por lo cual tiene sus limitaciones. Obviamente, versión a versión esas discrepancias se van refinando, por lo cual cada vez va a funcionar mejor. Se puede llegar a modificar, por ejemplo, elementos en masa, parámetros en masa,
no sé, tenemos un montón de cables y queremos que todos los cables de golpe tengan un 15% menos, podemos establecerlo, podemos decirle a la IA que lo modifique. Em, Podemos hacer escenarios mediante la misma IA, podemos generar exportables en otros archivos, otros documentos, entre otras cuestiones. Parte del motivo por el cual la IA está siendo implementada y una de las ventajas de la IA implementada en el ETAP es el hecho de darnos una herramienta un poco más intuitiva para aquellos que quizás no dominan todos los módulos, como con la profundidad necesaria para poder bueno, establecer algunos criterios o sacar información del mismo y demás, o generar reportes. Con asistencia de la IA, cualquier persona podría generar un reporte y quizás establecer algunas condiciones al menos básicas para análisis del mismo. Em, bueno, vamos con lo siguiente, que sería el 3 de Network Visualization and Network Manager. Básicamente, TAP está involucrando una nueva forma de visualizar la información. Vamos a verlo desde acá. A ver si lo puedo ver acá. Bueno, parte del criterio de que muchas personas seguramente tienen entrenada la visualización de un unifilar, pueden verlo y ya lo entienden, pero hay muchas veces en las que quizás los flujos de, bueno, o la disposición de los mismos elementos se ven un poco em, complejos para alguien que no está familiarizado con los unifilares y demás. Si bien este no es el caso porque tiene muchos elementos y tiene muchos colores, podríamos hacer una demo un poco más amigable visualmente. La idea de este módulo es establecer bueno, una forma diferente de visualizar la información y también visualizar el flujo de las energías mediante, no sé, escenarios de flujos de carga y demás. Nosotros deberíamos ser capaces de visualizar sobre este unifilar, bueno, este unifilar no, este diagrama 3D, bueno, el flujo de las corrientes y de las potencias, mejor dicho, a lo largo de todas las redes interconectadas. De igual forma, podemos visualizar, en caso de tener modelado correctamente cada uno de estos elementos con un diseño gráfico. En este caso tenemos los transformadores únicamente, todo lo demás falta por modelar, pero tenemos la posibilidad de visualizar no solamente la disposición 3D de los mismos, sino visualizar cómo se ve cada uno de los elementos, en este caso un transformador. Em, Como verán, todo lo demás está eh, encuadrados en formas cúbicas porque no tienen cargados una plantilla de diseño 3D. Sin embargo, son totalmente editables y son asequibles, así que ETAP trabaja también para que esto sea más fácil de integrar. Sin embargo, esto es una excelente aproximación para visualizar y familiarizar a la gente con un unifilar quizás desde otro aspecto un poco más interactivo. Veamos. Bueno, respecto a novedades de ETAP 2026 en seguridad y protección, un poco lo que les estuve comentando, la NFPA se actualizó y bueno, ETAP lo está implementando desde los estudios de arco eléctrico. Bueno, por consecuencia también está estableciendo criterios nuevos en estabilidad transitorias para descarga de capacitores. El ARFOL también fue mejorado para aquellos que hacen estudios de riesgo alcoeléctrico en tensiones mayores a 15 kilovolts. Tenemos también, bueno, curvas tiempo corriente que ahora permiten desplazamientos y retardos. Si bien antes también se permitía, tenían un shift, ahora quizás están un poco más coordinados con lo que sería eventos de cortocircuitos específicos y más detalles que quizás antes no se contemplaban. La idea de todo esto es apuntar a la mejora continua de cada uno de los modelos con el cual se analiza diferentes efectos y fenómenos dentro de los mismos gemelos digitales. Por ejemplo, en este caso tenemos la parte transitoria con los capacitores,
dado que la norma ahora establece un tipo de comportamiento predefinido y demás. Bueno, veamos un poco también qué pasa con dinámica de inversores y frecuencia de inversores. Básicamente, de la mano de los cambios de estabilidad transitoria que hay para los capacitores, también se generó un módulo nuevo, que es el módulo de estabilidad transitoria desbalanceado, que trabaja no asumiendo que las fases están equívocas, sino que están desbalanceadas en este caso, pudiendo establecer y evaluar fenómenos presentes en inversores y que bueno, desafían la estabilidad de frecuencias y efectos de la red. Tenemos otro módulo nuevo también, que es básicamente la evolución del Parameter Estimation. No sé si alguien lo llegó a utilizar, pero era un módulo que pues, todavía existe, es un módulo que se utiliza para establecer a partir de valores nominales de motores o bueno, valores de característicos de impedancias y excitatriz de los mismos. O sea, básicamente te permite calcular curvas de dinámicas, de comportamiento dinámico de los motores a partir de la placa característica del mismo. El Motor Pro es eh, básicamente lo mismo, pero un poco más avanzado, dado que ahora permite analizar más con información del fabricante, más que con algo genérico y normativo. O sea, discrimina cada uno de los motores que estamos analizando en función del fabricante que vamos a utilizar. Y si la base de datos contiene cierta información, la va a tener en cuenta antes de estimar bueno, dichos parámetros con un cálculo aproximado. También permite bueno, establecer una simulación de desempeño, de energía y evaluar el ciclo de vida, básicamente, del mismo motor a lo largo del periodo que le demos. Bueno, mejoras en la generación de reportes y gráficos. Tenemos módulos de calidad de energía que permiten ahora visualizar formas de onda. Básicamente son los vectores armónicos. Déjenme mostrarles. Voy a abrir otro concepto. Esto se da sobre armónicos desbalanceados, sobre el cual ahora pueden visualizar vectores. Ahí estamos ejecutando el estudio. Básicamente es un visualizador de vectores que les permite bueno, trabajar un poco con los diferentes ángulos que se van a dar a lo largo de cada uno de los de la información dada. En este caso es de armónicos de corriente. Acá tienen la tabla para también poder exportarla. Pueden establecer vistas en 3D de vector también. En este caso, como solo hay dos, no vendría mucho al caso, pero bueno, es un opcional. También tenemos el mismo tipo de comportamiento que antes podíamos generar gráficos de fasores para flujos de carga. Ahora podemos hacerlo para bueno, los fasores del flujo de carga desbalanceado, teniendo la posibilidad de establecer em, valores calculados a partir de los resultados. A ver, acá pueden visualizar ustedes entonces em, todos los fasores dentro de este, que pertenecen a este estudio eléctrico realizado. Ok, vamos con, voy a apurar un poco así no les quito mucho tiempo. Bueno, acá también mencionamos un poco lo que serían los reportes realizados con la IA, que bueno, hay un abanico de cosas que pueden hacer con la IA. Y recuerden que la implementación por ahí es un poco complicada, pero nos pueden pedir asistencia a nosotros. Antes de finalizar este webinar, vamos a hablar un poco sobre el acompañamiento de Soren y cuál es el rol que tiene como el representante regional de ETAP.
así como también el soporte técnico que tienen como por el simple hecho de tener una licencia y un mantenimiento vigente. Así que podemos asistirlos a involucrar sus IAs en el proyecto que estén trabajando. También hay otra cuestión que ahora podemos importar y exportar barras en falla dentro de los módulos de cortocircuito y arco eléctrico. Para los que trabajan con cortocircuito y arco eléctrico, actualmente existe la posibilidad de trabajar de manera más rápida. Por ejemplo, vamos al módulo de cortocircuito y en el study case, siempre que poníamos en falla una barra y todo eso, teníamos que hacer uno a uno, teníamos características que no se podían repetir y demás. Bueno, ahora todas estas información, todos los elementos asociados a barras, tanto si están en falla como si las cargas nominales, el tipo de tablero y demás, lo pueden importar y exportar a través de módulos como por ejemplo arco eléctrico, eh, estudios de selectividad y protección donde también se aprovechan y demás. Básicamente pueden importar y exportar esta sección del study case para no tener que hacer el trabajo 2 o 3 veces acorde a lo que estén haciendo. Es una ventaja de la etapa 26. Respecto a la importación con DataX, DataX, para los que no lo conocen mucho, es la forma, la sección donde TAP compagina todos los métodos de importación y exportación del mismo para trabajar con información externa. En este caso está ampliando la capacidad de integración de otros modelos, como por ejemplo GIS, BIM, CAD, Revit, AutoCAD y SKM, que si bien ya existían, estaban en versiones un poco obsoletas, o no obsoletas, pero sí un poco anteriores a lo que es el respectivo año, ¿no? Entonces quizás tenías que importar versiones de AutoCAD 2022 para poder trabajar y no podías utilizar una de 2024 y demás. Bueno, en 2026 todas estas discrepancias se solucionaron, se solventaron, por lo cual ahora hay más compatibilidad y seguridad de los mismos. Tenemos ETAP-PI, que si bien ya se estaba trabajando, se ha terminado de predefinir. Permite incorporar mejoras mediante APIs, una automatización básicamente, mediante API REST para crear diagramas unifilares y ejecutar flujos de trabajo programados y demás. Bueno, y otra cuestión que no es de menos importancia, que es una mayor compatibilidad y mejoras de ciberseguridad respecto del License Manager. Antes, tener una licencia de TAP keyless, por ejemplo, en un servidor de llaves podrías generar cierta incompatibilidad con otros softwares que usaban otro tipo de licencias y método de licenciamiento, por lo cual TAP ha apuntado a intentar hacer lo más compatible posible a día de hoy para ellos. Esta, eh, bueno, convivencia con otras llaves dentro de un mismo servidor y demás. Es un aspecto que mejora mucho a quienes tienen un Aquiles, una llave no física, que requiere un servidor y demás. También mejoró medidas de seguridad, de ciberseguridad, por lo cual ahora están un poco más cuidados. Y bueno, vamos a la última parte de este webinar, de esta instancia. Básicamente es hablar un poco sobre el soporte técnico y mantenimiento que damos desde Soren. También añadirles unos beneficios que les vamos a estar brindando eh, en esta ocasión. Primero que nada, ¿quién puede obtener Octave en 2026, que es esta versión nueva de la cual estamos hablando? Bueno, cualquier persona con mantenimiento vigente puede contactarse con nosotros y nosotros nos encargamos de darles asesoramiento para la instalación, así como el software para que lo instalen en sus computadoras, o un instructivo si es que no tienen tiempo para reunirse con nosotros o como ustedes lo predispongan. Bueno, acá les menciono, además de todas las novedades que mencionamos, mejora su compatibilidad y mejora muchos los funcionamientos erróneos que tenían otras versiones. La idea de Tab es versión a versión mejorar su approach funcional, evitando y arreglando problemas y bugs que podían llegar a tener otras versiones. Acá también hablamos un poco de la mejora normativamente y funcionalmente. También hablando de todas las integraciones nuevas en bibliotecas de librerías y bibliotecas
módulos fotovoltaicos, nuevos dispositivos de protección, componentes de cables y secciones, entre otras cuestiones. Hablemos un poco también sobre qué conlleva tener el mantenimiento activo, además de poder visualizar ustedes o descargar o acceder al ETAP 2026. Con el mantenimiento activo ustedes también van a poder tener acceso al Help Center de ETAP, que es básicamente la nube de base de datos de ETAP, con la cual ustedes pueden hacer tickets, pueden sacar información, pueden leer posteos de otras personas, pueden tener acceso a un montón de conocimiento del software y hacer consultas pertinentes a personas que son casa matriz. Sabemos que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de hora regional y otras cuestiones quizás incluso de idioma, porque muchas veces las respuestas son en inglés, sabemos que eso puede llevar un poco en contra este beneficio, por lo cual también nos cabe mencionar que tenemos actualmente o brindamos soporte técnico mantenimiento regional desde ese orden de ingeniería, por lo cual cualquier consulta que ustedes tengan, siempre y cuando tengan vigencia en el mantenimiento y demás, pueden realizarla y la pueden abordar con nosotros en el mismo idioma, en la misma zona horaria, en el día que, no se, que se pueda gestionar y coordinar en horarios laborales. Así que nada, también por el simple hecho de tener mantenimiento y soporte regional, y esto más que una oferta es un recordatorio, porque quizás muchos de ustedes tienen todos estos, estos linens y no los aprovechan. Tengan en cuenta que tienen acceso a las capacitaciones y desarrollo de usuarios para tanto cursos certificados del software como cursos inductivos, que es ahora lo que vamos a mencionar. Tenemos una sección de iniciativa para usuarios con mantenimiento activo. Primero que nada, aquellos que tengan el servicio de mantenimiento activo con nosotros tendrán un espacio para poder validar su serial number. Así ustedes puedan tener una herramienta más para dar autenticidad a sus estudios eléctricos, dado que va a estar realizado con licenciamiento válido, actualizado y vigente, y auténtico sobre todo. Es un espacio que estuvimos abordando desde los últimos días, últimas semanas, con lo cual vamos a estar seguramente haciendo más énfasis en esto para que ustedes tengan acceso a este autenticador. Otra cosa que queremos mencionarles para todos aquellos que tienen mantenimiento vigente con nosotros, también tienen acceso a un curso inicial e inductivo sin costo para usuarios que cumplan con las condiciones de tener el mantenimiento vigente en este periodo. Acá puse un pequeño comentario: revisar encuesta post-webinar. Por eso es importante que respondan la encuesta, así podemos ubicar mejor este tipo de cuestiones y demás. Nada, encuestas, ahí nos dejan escritos sus peticiones. Hay un apartado para este tipo de solicitudes. Así que nada, ténganlo en cuenta para quienes quieran tener un poquito de extra en conocimientos y demás sobre sus módulos y demás. Cuando hablamos de curso inductivo, hablamos de un curso que permite a los usuarios poder aprovechar correctamente sus licencias, no en profundidad, pero sí lo básico para que al menos puedan arrancar. Bueno, y acá me gustaría darle la palabra a Leila. No sé si estás ahí para que me des una mano con esto. Hola, Ju, ¿cómo están todos? Gracias por el pie, por el espacio. No sé si me escucha bien. Sí, perfecto, Ley. Buenísimo. Genial, genial. Bueno, acompañando y tomando un poco de pie en lo que dice Juli, desde el Soren, así como acompañando el proceso de ETAP, nos gusta también dar presentaciones, o sea, todo lo que sea asesoramiento en nuevas licencias, nuevas funcionalidades, eso pensando también en gente que quizás esté dando sus primeros pasos o no haya arrancado con licencias, apoyo técnico a los usuarios, ¿no?, que tenemos que presentan proyectos para destacar las funcionalidades y ayudar a que puedan salir más proyectos. Estas inducciones que mencionó Julián, el material que nosotros preparamos para acompañarlos, desde nuestro lado tratamos de llevarlo. Acá lo que se ve como novedad, digamos, esto es algo que se lleva desde hace tiempo, pero lo que se ve como novedad es el nuevo modelo
de suscripción que está mejorando ETAP. Trata de tener licencias más orientadas precisamente a proyectos que tengan plazo de 1 año, de 3 años, y que van a ser muy diversas. O sea, siempre que necesiten asesorar, asesoramiento con lo que son las necesidades de sus proyectos, los estudios que vayan a hacer, entender el alcance de una licencia nueva o de su propia licencia, no duden en contactarnos. La idea es que puedan llegar a la mejor propuesta de nuestro acompañamiento y, como dice Juli, siempre con el pie técnico para que ustedes puedan avanzar y el apoyo siempre desde nuestro lado con todos nuestros clientes. Ahí lo que les está mostrando un poco es una licencia nueva que salió. Probablemente si ya nos estuvieron acompañando en webinars, les ha llegado el mailing con esta captura. Es una licencia orientada a pequeños y medianos proyectos. Tuvimos un poco ahí de respuestas, pero bueno, no me parece malo también mencionarlo ahora. ETAP está pensando en paquetes más bien de startup, y esto está pensado para licencias con 100 barras, proyectos que sean bastante pequeños, pero que, digamos, acá en nuestro país, en Latinoamérica en general, son bastante frecuentes y no queremos dejar de acompañarlos. Tiene muchas funcionalidades de estudio, permitiendo lo que es flujo de carga, cortocircuito, coordinación de protecciones y, digamos, lo que es arco eléctrico. Este, y tiene, digamos, un valor de inversión inicial bastante bajo. Pago local serían algo de $6.000 anuales. Así que eso, siempre que requieran algún contacto, quieran ver más detalles administrativos o alcance técnico, también estamos a disposición y para nosotros es un placer asistirlos. Así que nada, Perfecto. los devuelvo a Bueno, Juli. gracias, Leila. Bueno, nada, Bianca, si querés Buenísimo. tomar la palabra. Bueno, bárbaro, Juli, gracias Ley, gracias Juli, la verdad que súper completo. Espero que a todos les haya servido la información. Juli, mucho detalle mostrando todo, así que bueno, excelente, muchas gracias. Acá les estamos compartiendo por el chat el link para que puedan completar la encuesta. Para todos aquellos que nos están consultando si vamos a enviar la grabación y demás. Así que bueno, si nos pueden ayudar completando con el feedback de ustedes, así también sabemos si les interesa, qué otros temas también les gustaría para que continuemos haciendo estos webinars y les sirva a todos. Así que bueno, muchas gracias por conectarse, por estar acompañándonos. Ahí en el chat les dejé el link. Así que bueno, vamos a seguir en contacto también en nuestras redes, en LinkedIn, siempre publicamos y estamos ahí contando todas las últimas novedades, así que nos pueden seguir sobre en ingeniería para seguir estando en contacto. Así que bueno, muchas gracias. La verdad que estuvieron todos hasta el final. Nos pasamos un poquito, pero bueno, creo que está perdonado, porque fue muy interesante, así que valía la pena. Así que bueno, gracias por quedarse hasta el final y por escucharnos con tanta atención. Ahí ya las respuestas a las consultas, Carlos estuvo respondiendo bastante. Si quedó alguna de IA, les podemos retomar el contacto si quieren por mail. A ver, por ejemplo, ¿tiene limitación de solicitudes de la IA? ¿Es lo que aporta la IA lo que dominan el software? Porque la parte de reportes no aporta demasiado valor, dice Martín. Em, sí, en primer lugar, creo que hayan mencionado también si teníamos que tener una suscripción, y sí, de hecho, utiliza tokens cada vez que hacemos una pregunta a nuestra guía de preferencia. Eso tiene un costo adicional. No, no es tan extenso, de hecho son centavos por cada pregunta, básicamente. Em, y sí tiene cierto nivel de alcance. De hecho, muchas veces cuando no somos muy específicos con la pregunta puede no funcionar correctamente. Eso significa, sí, y necesitarían pagar una suscripción de esa IA para poder integrarla. O contar con una API que tenga acceso a eso. No por el hecho de que sea una
ETAP, sino por el hecho de la naturaleza del API. Cualquier plataforma de IA que te permita conectarte de manera externa te va a pedir una suscripción para poder mantenerlo. Con la IA, si le entras los parámetros de configuración reales, no podrías, o sea, no lo probé, debería chequearlo, pero en principio no veo por qué no. Quizás no tendría tanta, em, tanto nivel de detalle al modelar librerías en sí, pero sí podrías editar valores nominales. La librería es algo incluso casi externo del ETAP, así que quizás no puede editarlo. Debería ser la prueba, no te puedo confirmar, pero los valores nominales y tipo el nameplate de cualquier elemento, eso sí lo puede agarrar. Muy bien, genial. ¿Algo más, Juli, que quieras agregar? Sí, ahí estoy viendo, creo que Carlos abordó casi todo perfecto, así que no hay problema. Cualquier consulta que tengan, nos lo hacen saber en la encuesta, que es el espacio ideal para que nosotros estemos atentos y le demos seguimiento. Si quieren que nos contactemos, nos dan sus mails también ahí, nos dicen contáctenos y lo hacemos, no hay problema. Buenísimos. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, los que estuvieron ahí, así que esperamos volverlos a encontrar en otro webinar, en otra oportunidad. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Me alegro que ahí están diciendo muy clara la presentación, así que Juli, felicidades. Así que, bueno, nos estaremos invitando a próximos webinars seguramente y demás. Eh, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.